Bienvenidos a otra sesión en Práctica Test. Como ya es costumbre, y siempre les contamos, comenzamos con esta pantalla de programación de las sesiones de las cuales consta nuestro ciclo de análisis, de los temas del libro Nuevo Conductor. Y hoy, como se ve en la imagen, que está al centro, ¿ya? Justo es el tema que apunta a ello, a este cambio de paradigma, esta forma de ver la conducción, que es la más actualizada, ¿cierto? Que ya les hemos contado, que se centra en el individuo. ¿Por qué? Porque antes se pensaba en los accidentes de tránsito y se decía, han aumentado los accidentes de tránsito. Esa era la forma en la que se decía. Han aumentado en forma espontánea, han aumentado porque sí, o sea, en el fondo sin una razón. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en la actualidad? De partida, ya ni siquiera se habla tanto de que los accidentes sean, como su nombre lo dice, tan accidentales, ¿cierto? Se habla de siniestros viales y se pone como responsables centrales a quienes, a los conductores, porque el 90% de los accidentes ocurren por falla humana. Bien, entonces, aquí el centro somos nosotros mismos, ¿ya? Entonces, vámonos a el individuo en el tránsito, ¿de acuerdo? Dentro de cada tema, ¿ya? Ahí hay un comentario, vamos a verlo. Que dice, te conectas, desconectas, sí, buenos días para todos, que sea una buena clase. Sofi, qué linda ahí con tu sol y una sonrisa. Marielis, no, Bárbara, yo escucho como cetáceo cada cierto rato, pero luego escucho la grabación. O acá, Bárbara. Ya de escuchar una cosa así. Ya. Entonces, eh, ya, y vamos a atender más comentarios. Lo que les contaba era, en el individuo en el tránsito, así como en el resto de los temas, no en todos, pero en algunos hay subtemas que se transforman en preguntas de doble puntaje. Entonces, pregunta para ustedes, los que aquí ya llevan varios días, semanas incluso, ¿ya? Para que le respondan a aquellos que se conectaron ayer, recién hoy día. ¿Cuáles son los temas de las preguntas de doble puntaje? Me refiero a subtemas, ¿no? Los temas que estamos mirando acá. ¿Cuáles son esos conceptos? Son tres, ustedes lo saben. Pónganlo en el chat, para que el resto los vea. Son tres cosas que hay que saber. Velocidad, una. Velocidad, pregunta doble puntaje. Ángela o Ángela, alcohol, alcohol y drogas es uno, velocidad del otro, y como dice Adelaida, retención infantil. Entonces, esos tres temas son preguntas de doble puntaje. ¿Por qué son preguntas de doble puntaje? Porque los tres ponen en riesgo la vida, porque los tres son de las principales causas de los accidentes más graves, ¿cierto? Entonces, velocidad, alcohol y drogas y sistemas de retención infantil son preguntas de doble puntaje. En este tema de hoy, ¿cuál de ellos tenemos? Miren el signo, el icono acá. Tenemos alcohol. Entonces nos vamos de inmediato a encaminar hacia ese foco. Veamos, primero, aquí ya está, antes de que nos vamos al temario, vamos a atacar esto. Fíjense bien, aquí ya se habla de siniestro vial. En el libro todavía vamos a encontrar la palabra accidente, y en el examen también, ya porque no está actualizado. Pero es bueno que nosotros ya empecemos a darnos cuenta de que a lo menos en el discurso público, cuando las autoridades al respecto a tránsito se refieren a esto, dicen siniestro vial. Entonces aquí, la primera pregunta, para nosotros, nuevos conductores. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debemos hacer en caso de un siniestro vial, de un accidente de tránsito, dicho a la antigua? Son tres cosas las que debemos hacer, súper importante. Primero, detener la marcha. ¿Ya? O Javiera tampoco puede escuchar. Segundo, prestar ayuda, si es que fuera posible. Y tercero, dar cuenta a las autoridades del hecho. Fíjense lo que está escrito aquí abajo. El no cumplir estas obligaciones se va a asumir que el conductor está cometiendo delito de fuga.
Fíjense lo que dice acá. Aunque no haya consumido alcohol. Entonces eso ya nos deja inferir algo. Este detener la marcha es cuando yo vea un accidente, cuando participe en un accidente, cuando sea el causante de un accidente. Entonces sí, es en realidad una obligación cuando usted tiene una relación directa con el accidente. ¿Qué significa eso? Tal vez yo no tuve la culpa, pero sí estoy involucrado en el accidente. Puede ser porque a lo mejor mi vehículo tiene alguna señal que lo demuestre. O sea, me refiero a alguna abollón, no sé, algo pasó. También puede ser que mi vehículo no tenga nada, pero que yo haya causado el accidente. En esos casos debo detenerme y hacer esto. Si yo vengo en el camino y presencio un accidente a lo lejos y llego al sitio del accidente, esto va a ser voluntario, por supuesto, pero ¿qué es lo que debería pensar yo? Debería pensar en cómo podría prestar ayuda sin, por supuesto, obstaculizar el tránsito. Y por sobre todo, y lo más práctico ahora en esta época, es dar cuenta a las autoridades del hecho. Porque la mayoría tenemos un smartphone y es más fácil poder hacer eso. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, yo no escucho nada, Javiera, tampoco. Si probablemente tengamos alguna dificultad de conexión a internet, no, porque esto está fluyendo muy bien en el retorno y varios escuchan. Pero vamos a revisar luego ahí qué puede haber sucedido. Bien, entonces ahora nos vamos a ir a la famosa ley tolerancia cero, que debemos ser críticos por el nombre que tiene, y ya hemos dicho que en realidad no es cero, es 0, ¿de acuerdo? Y tiene unos decimales ahí. Entonces, primero, ¿de qué habla esta famosa ley de tolerancia cero? Establece estados etílicos, Valdemar. Ah, ya, gracias, Valdemar, y que sigan hablando del tema de cómo está el audio de la clase. Entonces, primero, esta ley establece cuáles son los estados etílicos considerados falta o delito. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos estados etílicos? Son dos. Uno se llama bajo la influencia del alcohol y el otro se llama estado de ebriedad. ¿Ya? Es súper importante diferenciarlos. Una, para que nos vaya bien en el examen, obvio, ya para aprendernos las cifras, pero también para poder comprender cómo se clasifican las faltas que podemos cometer en esos estados. Cualquier conductor que cometa este delito. Entonces, estado etílico, 2. 1, bajo la influencia del alcohol, y ya superior a él es estado de ebriedad. Veamos ahora cómo se definen. O sea, ¿qué es estar bajo la influencia del alcohol? Estos estados se miden de la siguiente forma. La unidad de medida es gramos de alcohol por litro de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién presente una cantidad dentro del intervalo de 0,31 a 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre va a ser considerado bajo la influencia del alcohol? ¿Quién presente de 0,79, que es 0,80, hacia arriba, va a ser considerado en estado de ebriedad? ¿Y qué es lo que provoca ello? Fíjense bien. Ahora vamos a ver si provoca un accidente de tránsito, un siniestro vial, con daños graves o no, si es reincidente y el tiempo de suspensión que tendría de licencia. Entonces, bajo la influencia del alcohol, sin daños o provocando lesiones gravísimas, a la primera vez podría tener un tiempo de suspensión de 3 meses, si es sin lesiones, también se le va el audio a Renata, hasta 3 a 5 años, en el caso de lesiones gravísimas o la muerte. Estamos solamente hablando de la suspensión de la licencia. No estamos hablando aquí todavía de penas de cárcel ni nada, pero ese es el tema. ¿Ya? Se corta María Soto también. Hay algunos que escuchan perfecto, pero extraño. Está raro hoy día, parece. Vamos a leer, a ver si nos sirve respirar esto.
y yo voy a reiniciar acá un equipo de sonido muy rápido. A ver si ahí suena un poco mejor. Y ahí probemos. Ahí yo encuentro que suena un poco cortado. Ahora sí. ¿Sí? Ahí está. Yo escucho sin problemas, dice Jessica. Ya, perfecto. Veamos estos mensajes extensos. Estábamos hablando del sonido, el teléfono. Hola a todos, quiero agradecer, profe, por sus clases. Ayer aprobé mi examen con solo 2 errores y el 9 de diciembre le corresponde el práctico. Muchas gracias. Rocío Sáez. Un abrazo, Rocío. Que estés súper, súper bien. Felicitaciones. Miren, entre todo el tema del sonido, Rocío nos vino a contar que aprobó. Lo escucho sin problemas. Luis, en un Smart TV, ¿nos vemos muy grandes? Ahí está, igual pienso lo mismo la señal. Ya, al parecer ahí se arregló. Perfecto, sí. Reinicié algunos equipos acá. Y eso, felicidades a Rocío. Ya, sí, Luis, no sé qué tan grande nos vemos ahí. Volvamos a esto. Bajo la influencia del alcohol, recuerden, en el caso, por supuesto, de un siniestro vial, de provocar esto, vamos a igualar siniestro vial a accidentes porque está así en el libro. Sin daños, 3 meses de suspensión a la primera, y con lesiones gravísimas o muerte, 3 a 5 años de suspensión. Bien, también a la primera. Veamos qué pasa ahora en estado de ebriedad, que es algo súper discutible. ¿Por qué? Porque imagínenlo, una medida más de gramos de alcohol por litro de sangre. O sea, alguien que marque 0,79 está acá, y alguien que marca 0,80 está acá. Y ustedes saben que ese nivel de alcohol en la sangre va a depender de la estatura, de la contextura, del peso, género, si es hombre o mujer, la costumbre o no de beber, porque 2 personas podrían beber lo mismo y marcar distinto. ¿Ya? Obviamente no debería conducir con alcohol, pero estamos diciendo eso respecto a esta diferencia. Entonces, fíjense bien. Estas son las sanciones para quienes conduzcan en estado de ebriedad, provoquen daño, un daño causado, sin daños ni lesiones, está clasificado primera, segunda y tercera vez. 2 años, 5 años, cancelación. Entonces ahí es donde está la pregunta, ¿cuál es la tolerancia cero? Porque si fuera tolerancia cero, en realidad usted provoca un accidente siniestro vial. En estado de ebriedad, pierde la licencia de por vida. O 2 veces podría ser. Pero aquí hay una tolerancia que no es cero. ¿Ya? Entonces, la primera vez 2 años, segunda vez 5 años, tercera vez recién se cancela. Y finalmente, si está en estado de ebriedad y provoca lesiones gravísimas o la muerte a la primera, inhabilidad de por vida para conducir. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la famosa Ley Emilia. ¿Está de acuerdo, María Soto? ¿Sí? Tratamos de ser bien correctos y precavidos con las opiniones, pero en este caso es súper importante también nuestra crítica. Responder bien el examen, perfecto. Aprenderse esto, bien. Un poco de memoria, porque son cosas que están ahí, bien. Pero tener una opinión al respecto es súper, súper importante. Veamos. Ahora vamos a pensar en la ley Emilia. Y fíjense bien este concepto. Ahí está, delito. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque antes de delito, o sea, más abajo en la jerarquía, están las faltas. Entonces, por un delito, dicho en simple, ¿ya? Por un delito yo puedo ir a la cárcel. Por una falta, no. ¿Qué pasa con una falta? Me pasan una multa.
y yo cometí una falta. Como popularmente antes se decía, no están mis papeles manchados, tal vez. ¿Ya? Pero cuando se transforma en delito, ya estamos hablando de otra categoría en términos de derecho. Entonces, todo lo que ustedes van a ver ahora de la ley Emilia, que es considerado delito, antes de esta ley, obviamente no lo era. Y eso realmente es de locos. Ustedes no lo van a creer. Y antes eso no era delito. Antes de esta ley, por supuesto que no lo era. Y ya les he contado algunas veces que Emilia era una niña que iba con sus padres en un vehículo y recibieron un impacto, un choque. Y Emilia murió. Y sus padres impulsaron la Fundación Emilia y trabajaron fuertemente para que esta ley saliera adelante. Y ahí les voy a contar un problema con la ley, porque ahora se está viendo la idea de que las penas sean las mismas en estado de ebriedad, ¿cierto? O bajo la influencia del alcohol. Ya, vamos a ver qué punto se estableció la ley Emilia, porque esto podría ser una pregunta. ¿Qué estableció la ley Emilia como delito? Sería una pregunta muy directa. Entonces, primero, lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona, usted conduciendo en estado de ebriedad, no bajo la influencia del alcohol. Entonces, con 0,79 no sería delito. Luego, negarse a realizar alcotest o alcoholemia. ¿De acuerdo? Eso también sería delito. ¿Antes era delito? No. Fugarse del lugar del accidente. Imagínense, antes de esta ley no era delito. Ahora se asume que si usted provoca un accidente y se va, se asume el delito de fuga. ¿Bien? ¿Quedó claro? Ni un problema, ¿cierto? Vamos a la siguiente. Entonces aquí tenemos las penas de cárcel de la ley Emilia. Según el libro, desde 2014, con 1 año de cárcel, las lesiones gravísimas a la muerte. Entonces, mira, aquí ya no estamos hablando de bajo la influencia del alcohol o el estado de ebriedad. Estamos hablando de uno solo, que es, miren aquí abajito, lo voy a marcar, en estado de ebriedad. O sea, si alguien choca y provoca la muerte y se fuga, no es lo mismo que si marca 0,79 a si marca 0,8. ¿De acuerdo? Porque sería considerado en dos estados distintos. El otro sería bajo la influencia del alcohol. Y esto solamente se aplica al estado de ebriedad, aun cuando podría provocar la muerte igual. Y eso es lo que se está discutiendo ahora. Entonces, fíjense bien, para lesiones gravísimas, delito calificado no aplica, al menos 1 año de cárcel efectiva, ¿bien? Y 3 años y 1 día a 5 años con pena de cárcel. Luego, si provoca la muerte, al menos 1 año de cárcel efectiva, y luego 3 años y 1 día, 10 años, 5 años y 1 día, 10 años. Ahí todos pueden opinar libremente lo que cada uno quiera. Porque cualquiera podría decir que si alguien provoca la muerte, 10 años no equivalen a una vida. Esas son discusiones éticas. Y es súper bueno también hacer esos análisis. Bien, lo importante para nosotros es aprender esto. Entonces, la ley Emilia está centrada, primero, en el estado de ebriedad. Aunque a la Fundación Emilia y toda la gente que trabajamos en esto nos gustaría que también incluyera a bajo la influencia del alcohol. Pero no es así por ahora. Así que para aprenderlo es en estado de ebriedad. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a borrar. Y eso es. Para comenzar, ahora nos vamos al tema, ¿de acuerdo? Ahí me voy a ir muy grande en el Smart TV. Vamos a nuestro tema. Y aquí está. Tema y preguntas. Listo, muy bien. Ahí me veo más pequeñito. Ahí está. Lo vamos a agrandar.
el individuo en el tránsito, lo dijimos. Y fíjense bien qué incluye este tema. Primero, habla de las grandes exigencias que tiene para nosotros la conducción. Y una de ellas se centra en la vista, ¿ya? Porque nosotros cuando pensamos en conducción, nos centramos mucho al inicio en habilidades motoras básicas, en coordinación, ¿cierto? Esta idea de ocupar las 4 extremidades sincronizadas, cuando tal vez en ninguna otra actividad de nuestra vida lo habíamos hecho de esa manera. Tal vez lo más cercano puede ser el deporte, o en el arte hay 2 cosas súper interesantes. La danza, por un lado, ¿ya? Que puede coordinar las 4 extremidades, pero hay otros a los que les gusta la música, que es quienes tocan batería. La natación, bien Oscar. La natación, y como les contaba, el tema de la batería, que requiere coordinación, los bateristas tienen mayor facilidad para ello. ¿Ya? Entonces, esta gran exigencia, aunque nosotros nos centremos en ello, parten, ¿ya?, de la vista, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros captamos como información, el cerebro primero la interpreta y luego tomamos decisiones en base a ello. Y después viene el movimiento. ¿Ya? Entonces, ¿hay grandes exigencias ahí? Sí. Luego, pregunta, ¿están capacitadas las personas para responder a esta exigencia? La respuesta inicial es que no. Segunda pregunta, ¿se pueden capacitar para ello? Sí. Lo que ustedes están haciendo ahora es parte de eso. La conducción segura requiere equilibrio emocional en una época súper compleja para este cometido, ¿cierto? O sea, muy complicado en época de crisis tener equilibrio emocional, pero la conducción lo requiere. La conducción con ese apellido, conducción segura. En Talca, Javier Enríquez, miren el chat. No es que se me vaya la onda, pero tenemos que saludar acá a Javier Enríquez. Buenos días, profesor. Le comento que ayer di mi examen de conducir en Talca y aprobé. Muchas gracias por su clase. Javi, un abrazo gigante. Qué lindo lugar, Talca. Así que, felicitaciones. Un abrazo, Javi, qué bueno, te felicito. Con esa noticia, Javi, seguimos. La presión del grupo y la propia fortaleza. Es increíble esta frase, la presión del grupo. Hasta cuando uno se está preparando, ¿ya?, tal vez recibe bromas, algunas podrían no ser malintencionadas, pero a uno le afectan, obvio, de amigos, de la familia, ¿ya? Antiguamente sucedía mucho, hasta le tocaba la bocina a la gente que va con la autoescuela, ¿ya? Entonces es súper importante aquí desarrollar seguridad. ¿Y qué es lo que nos da seguridad? El conocimiento y la práctica. Conductas que implican riesgo, esas las hemos visto desde el día lunes. O sea, accidentes de tránsito, la causa de ellos, siempre son las mismas conductas. Una baja percepción del riesgo, lo sabemos. Alcohol, ley Emilia, lo vimos. Drogas y estupefacientes, vamos a ver tablas con distintos efectos. Enfermedades y fármacos. O sea, alguien que por una enfermedad está en un tratamiento podría tener efectos similares al de algunas drogas ilegales y no creer que está cometiendo un delito, pero conducir, irresponsablemente digo yo, con algunos tratamientos que son muy fuertes, no es recomendable. Y luego cansancio, sueño, insomnolencia, fatiga, que siempre doy el mismo ejemplo, que tal vez éticamente es para personas que se esfuerzan mucho, pero finalmente conducir bajo esas condiciones es poner en riesgo al resto también. Y el conductor con experiencia. ¿Alguna opinión ahí al respecto? Vamos a los puntos más relevantes de todo este temario, que es lo que se transforma en pregunta y los conocimientos que requerimos nosotros. Entonces ahí está por qué ocurren los accidentes, ustedes lo tienen, bien, las capacidades de las personas. Nos vamos a ir de inmediato a estos efectos visuales. Y vamos a decir que en cierto modo nuestra capacidad visual nos engaña un poquito, ¿ya? Tal vez alguien ha visto algún tipo de programa, no sé, como juegos mentales o cosas similares, donde explican algunas de estas cosas. Entonces, primero, perspectiva lineal. Cada uno de estos ejemplos que yo voy a mostrar podría ser una pregunta. Entonces, ¿qué es la perspectiva lineal que explica
esta gráfica, este dibujo, que las líneas convergentes significa las que se unen, convergencia, convergen, ¿cierto? Parecen ubicarse más lejos del ojo en su parte más estrecha. O sea, esta zona parece que estuviera más lejos. ¿En qué influye eso, dirán ustedes? Bueno, si yo voy aquí en una autopista a 120 kilómetros por hora y creo que desde mi ubicación hasta allá hay 200 metros y en realidad hay 150, va a influir, por supuesto, en la velocidad que yo llevo, en las decisiones que tome, en cómo frene. Entonces yo necesito que ojalá esto fuera lo más exacto posible, pero no lo es. No lo es. ¿Por qué? Por la perspectiva lineal. Esta perspectiva hace que esta zona pareciera más lejos en realidad. ¿Ya? Vamos a ir a la B, pero ya estoy viendo lo que está pasando acá. Y Miguel nos cuenta, Miguel Ángel, hola profe, aquí estudiando con usted, ahora en adelante, reprobado 3 veces el teórico. Miguel, ánimo te dice Lucía, ¿ya? Yo he reprobado 2, dice Nicole, mira. ¿Viste? Así que Miguel, mucho ánimo, quédate con nosotros, mira cómo es toda la gente acá de buena onda. Miguel, de aquí al 8 de diciembre queda casi un mes. Así que, si tú ya la has dado, ya sabes cómo funciona, y siempre decimos esto, el estrés de ir a darla se tiene que minimizar. O sea, ya conoce hasta la gente de la MUNI, los computadores, la que las da, todo tranquilidad. Y recuerda que no hay una clave mágica para que a uno le vaya bien o cómo prepararse. Pero sí hay algo que puede ayudar, que es utilizar todos los recursos que estén disponibles. Y ocuparlos desde ahora va a ayudar mucho más que ocuparlos todos de una el 7 de diciembre, el día anterior, ¿cierto? Entonces, desde ahora en adelante, empieza a convertirte en un experto en este tema porque puedes hacerlo. Sí, ánimo, ¿de acuerdo? Y mira, vamos a la segunda. Seguro esto, Miguel, ya lo escuchaste. Aquí está el tamaño relativo, figura B, ¿cierto? Entonces, esta figura que nos dice que cuando hay objetos que son iguales, parecen de diferente tamaño. ¿Qué es lo que creemos? Que el objeto más pequeño se encuentra a mayor distancia. Eso es lo que creemos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que el objeto más pequeño está más cerca de lo que aparenta. ¿Les suena eso? Que antes venían las frases que estaban inscritas en los espejos retrovisores. Decía, los objetos están más cerca de lo que aparentan. Vamos ahora a la figura C, que se llama densidad de pauta. Entonces, entre más densos vemos los objetos, que es donde estas líneas están juntas, más lejos parecen estar. La misma idea, de que engaña al ojo y cree que los objetos que están más juntos están más lejos. Y finalmente, el sobrecubrimiento. Que cuando un objeto cubre al otro, parece más cercano al ojo, como explica la figura. Esto parece más cercano. O sea, esto es lo único que es distinto. Los otros siempre nos dicen que todo parece más lejos, este parece más cercano. Bien. Aquí tenemos que destacar ceguera real temporal. En algunos momentos, como conducir frente a muchos focos, o al salir de un túnel y encontrar mucha luz, nosotros podríamos tener un efecto de ceguera real temporal. O sea, no ver por una fracción de tiempo absolutamente nada. ¿Ya? Encandilamiento nos dice Cata, muy bien. Lo que popularmente llamamos encandilamiento, estoy encandilado. Es esta idea, por ejemplo, con un flash muy fuerte y uno cierra los ojos y luego, y en algún momento no ve. ¿Ya? Eso puede pasar y se llama ceguera real temporal. Imaginen eso avanzando. ¿Ya? Luego, el ejemplo de conducir en un túnel, ahí está. Personas animales, vamos a ver. Percepción selectiva. Su nombre lo dice. Y significa que el cerebro, no me quedé pegado, significa que el cerebro, aquí está la idea, selecciona estímulos o información. ¿De acuerdo? Entonces, como hay tanta información, el cerebro selecciona y utiliza lo que considera más importante y deja de lado algunas cosas que no espera.
algunas cosas que no considera importantes. Entonces, ¿qué va a pasar con ello? Hay cosas que tal vez no vamos a ver. Este esquema no se transforma cada concepto en una pregunta, por si acaso, ¿ya? Pero sí acá dice mácula ciega. Fíjense esta zona, donde no hay retina, esta cosa amarilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí en esta mácula ciega? Aquí está. La mancha o mácula ciega. Es un punto, ese punto que estamos viendo ahí, este espacio, en el que el nervio óptico entra en el ojo donde no hay células visuales. Entonces algunos objetos no los vamos a poder ver. Y aquí hay un ejemplo que está en el libro El Nuevo Conductor, que usted acerca en el libro, se tapan un ojo, alejan el libro y en algún momento van a dejar de ver una de las figuras. Es para demostrarlo, ¿ya? Ahora pensemos en la visión directa y la visión periférica. Su nombre lo dice. Visión directa, y aquí está el ejemplo, yo estoy sentado en el vehículo, miro hacia adelante. Esta línea amarilla. Esa es mi visión directa, estoy mirando directo el semáforo. Pero al mismo tiempo, mi campo visual, aunque yo siga enfocándome en el semáforo, percibe algunos estímulos que están en los costados, que es más amplio, como esta línea que nos muestra la visión periférica. ¿Cuánto es ese rango de visión periférica? Aproximadamente 180 grados. Si ustedes fijan su mirada al frente, ponen sus manos juntas y las empiezan a abrir, siempre con la mirada al frente, las van a ver, hasta probablemente que tengan los brazos extendidos como el ángulo, ¿cierto? Un poco más allá, ya sus ojos no la van a ver, ¿de acuerdo? Entonces es un campo de aproximadamente 180 grados. Ahora, antes de mostrarle el otro, yo estiro mis manos, veo aquí en 180 grados, pero si yo fuera más rápido, porque ahora estoy detenido, estoy sentado, pero si yo aumentara mi velocidad, ¿ya? Y estuviera avanzando, se va a provocar este efecto con mi visión periférica. Se va a empezar a cerrar. Entonces hay cosas que yo no voy a alcanzar a ver porque voy a pasar tan rápido que el ojo no va a alcanzar a percibirlas y tampoco el cerebro a procesarlas. Entonces, se los quería decir antes de bajar. Imaginen un competidor de carreras, un piloto, que va, no sé, arriba de 200 kilómetros por hora. Cuando va a alta velocidad, ¿qué pasa? Ve un campo de visión periférica muy reducido. Se concentra obviamente en la vista, ¿cierto? Entonces no va a ver si habían personas con un sombrero rojo o banderas azules. En cambio, si yo fuera a 10 kilómetros por hora por la pista, ¿podría percibir esas cosas? Totalmente. Entonces, este gráfico que está aquí explica eso. Fíjense bien, cada letra va a ser una velocidad, no hay que aprendérselas exactas. Un ejemplo solamente. ¿Pero qué explica la tabla? Que a mayor velocidad, menor campo visual. O sea, 35 kilómetros por hora, el campo visual todavía es de 100%. Pero si llegara a 130 kilómetros por hora, mi campo visual va a ser solo de 30 grados. Muy pequeño. Y eso es lo que se ve acá. A la velocidad D, y nos vamos a ir hasta la A. Es desde azul todo hacia adentro. Eso es lo que veo. Luego aumento la velocidad, solo vería C, hasta que si voy muy rápido solo vería A. Y ustedes dicen, ya, ¿y qué pasa con eso, profe? ¿De qué sirve esto? Fácil. Aquí se los muestro. Que si hay una persona que está en la vía o baja intempestivamente, como lo hacen los peatones, que es una de las faltas más graves, y por ejemplo, entra acá en la vía, ustedes lo verían. Si entra acá, lo vería. Si voy a esa velocidad. Pero si una persona entra aquí, ya no la veo. ¿Se entiende? Y así se provocan muchos, muchos accidentes. Siniestros viales. Vamos a ir ahora a esta gráfica. ¿Qué significa lo que estamos viendo? Primero vamos a pensar que nosotros vamos en el auto verde. ¿Ya? Vanessa, bienvenida. Vamos a pensar que nosotros vamos en este vehículo verde. ¿Ya? Aquí lo voy a marcar con rojo. Nosotros vamos acá. Y vamos a 90 kilómetros por hora. Esa es nuestra velocidad. De frente viene este vehículo azul a 100 kilómetros por hora.
nosotros no podemos calcular eso. Nosotros solamente, en nuestro velocímetro vamos a decir, voy a 90. Más adelante, viene un vehículo de frente, yo digo, no sé a cuánto vendrá, pero sí voy a imaginar, mi cerebro calcula dónde nos vamos a encontrar. O sea, ese punto, dónde nos vamos a cruzar. ¿Bien? Y ese punto siempre está más cerca de lo que uno espera, de lo que uno estima, de lo que uno calcula. Y uno diría, profe, pero ¿cuál es la diferencia? Si yo voy en el vehículo verde, se me van a cruzar muchos vehículos por el otro lado. Ya, y asumo que siempre van a estar más cerca de lo que yo esperaba. Listo, ya lo aprendí, fácil de responder. ¿Ya? Para cualquier pregunta al respecto, ¿dónde está el punto de cruce real? Y ustedes responden, más cerca del estimado, más cerca del que yo espero. Bien, pero en la realidad, ¿eso provoca algo? Totalmente. Porque si yo voy en el vehículo verde y quiero doblar, entonces digo, mira, acá me voy a cruzar con el vehículo azul. Entonces eso me da tiempo para doblar aquí. Y voy a doblar en este espacio. Porque yo creo que este punto va a ser el punto de encuentro. Pero ¿cuál es el punto real? Es el punto de acá. Entonces muchas veces hay vehículos, o sea, hay personas que han movido su vehículo haciendo ese cálculo y hay un impacto. ¿Ya? Porque en realidad el punto de cruce real está más cerca de lo que nosotros esperamos. Así que por eso, mucha precaución. Vamos a ver qué otro punto aquí. Es importante, quiero ver los gráficos, las tablas. Eso ya lo vimos, el alcohol, hablamos de la ley de Emilia, ahí están los mismos que vimos. ¿Ya? Por eso me adelanto y lo muestro al principio. Alcoholemia. Ya, esta tabla, porque ahí está el tema de las drogas. Obviamente, el consumo de drogas y la conducción no son recomendables ni tampoco son legales. Entonces, ¿cuáles son los efectos de algunas de las drogas más conocidas? ¿Ya? Ahí están enumeradas, ¿cierto? Marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base. ¿Ya? Entonces, los efectos fisiológicos, fíjense, todas en esta primera parte tienen efectos fisiológicos, excepto una, que es la primera, que no está marcada en impulsividad, pero los que alguna información tengan al respecto, ¿ya? Van a saber que eso es súper relativo, porque en muchas ocasiones se considera o se clasifica este tipo de droga en una tabla como esta, pero en realidad lo que la persona haya consumido es súper diverso y muy discutible, ¿cierto? Así que sí podría provocar impulsividad. Por ejemplo, si ustedes mezclan el tema de la marihuana con exceso de alcohol. Entonces una persona no necesariamente va a estar relajada porque consumió marihuana, si es que está en un momento, digámoslo así, una fiesta carrete, con un consumo excesivo de alcohol. Entonces es relativo. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Estos efectos relacionados con la conducción. Aquí estamos hablando de eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos efectos fisiológicos? Fíjense, dificultad de atención, primero. ¿Necesario para la conducción? Totalmente. Alteración sensorial, alteración motora. Estamos hablando de las habilidades motores básicas. Impulsividad, alteración en la velocidad del pensamiento y afecciones cardíacas. Además, manifestaciones en la conducción de estas drogas, de su consumo, dificultad para calcular distancias. Acabamos de ver que el ojo en buen estado le cuesta calcular distancias y nosotros lo podemos complicar más con drogas. Distracción al volante por falta de concentración, aumento en el tiempo de reacción. O sea, el cálculo que hacemos para la pregunta difícil no correría bajo el efecto de las drogas. Pánico durante la conducción y alteración de la percepción del entorno. O sea, en el fondo, podríamos utilizar la palabra distorsión, ¿cierto? Porque sería una realidad distorsionada. Y bueno, ahí está detallado por cada tipo de droga. También está detallado por los medicamentos. Pero tenemos también una tablita acá muy, muy buena. Me gusta mucho la tabla porque explica súper bien. Fíjense bien, si estás en tratamiento para alguna de estas afecciones, tal vez estás tomando algunos de estos medicamentos y esto es lo que provocan.
Entonces, fíjense, dolores, uno de los más comunes, ya porque uno toma analgésicos, los compra en el minimarket, en el negocio de analgésicos. ¿Ya? Y estos analgésicos, ¿qué provocan? Sueño, euforia, mareo. Luego, para dormir y para los nervios, cualquiera de estos medicamentos, varios provocan sueño. Los psicoestimulantes provocan euforia, mareo, hipertensión, visión borrosa. O sea, y ustedes empiezan a analizar acá y se dan cuenta que cuando alguien está en un tratamiento, podría no tener sus capacidades al máximo, ¿cierto? Cansancio, sueño y fatiga. Miren lo que pasa acá. Cansancio y sueño son una de las principales causas de accidentes. Una de las principales. ¿Ya? ¿Cuáles son otras? La velocidad, alcohol y drogas. ¿Cierto? Entre el 15 y el 30%. Especialmente lo ocurrió en carretera. O sea, y todos podrían imaginar la gente que se queda dormida. ¿Cierto? En algunos casos por un exceso laboral, y en otros casos, no sé, alguien fue a la playa, viene con sueño porque se acostó tarde, y viene con sueño en el camino. Cual sea la razón, finalmente, el cansancio y el sueño son una de las causas principales de los accidentes, de los siniestros viales. Entonces, si en alguna ocasión se siente cansado, tiene que buscar un lugar para detenerse. Hay muchas partes un poco más turísticas donde hay espacios de detención para descansar. ¿Ya? Otro más. Es muy relevante señalar que los factores indicados afectan de distintas formas a cada conductor. Lo dijimos con el tema de las drogas, con el tema del alcohol, con esto también es lo mismo. ¿Ya? O sea, los trastornos del sueño, las bebidas estimulantes, todo ello afecta de distintas formas a cada conductor. Esto es importante, miren. Factores que favorecen la aparición del sueño. Habemos algunos que nos han acostado más tarde, otros más temprano. Uno tiene un hábito, ¿ya? Pero hay horarios en los cuales, en general, en las personas hay más sueño. ¿Cuándo? Miren, entre las 3 y las 5 de la mañana. Y adivinen qué. ¿En qué horarios hay más accidentes? ¿Ya? 3 y 5 de la mañana hay más sueño. Y en el día es entre las 14 y las 16 horas, posterior al almuerzo, ¿cierto? Muy bien. Y acá, recomendaciones. Si está cansado, debe detenerse, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí se sugiere dormir unos 20 o 30 minutos, y esto va a disminuir un poco el riesgo de accidente. Y cuando esté largas distancias que tenga que manejar, cada 2 horas descanse 20 o 30 minutos, o cada 200 kilómetros. ¿Ya? Deténgase. Es muy bueno si está en un autoservicio o en algún lugar que pueda, bajarse del vehículo, estirar un poco los músculos. Y estar siempre atento a los síntomas de sueño y fatiga, sobre todo cuando conduzca solo. ¿Ya? Acompañado un poco más fácil, uno puede conversar. Bien, así es que vamos ahora a nuestras preguntas. Atentos, preguntas desde ahora. Ya, vamos. Si conduces con estrés, ¿cuál de las siguientes afirmaciones será falsa? Si es que conduces con estrés. Cata nos dice C. Liz y Lucía dicen C. O sea que el estrés no influirá en absoluto en el acto del conductor. Eso es falso. El uso de medicamentos en la conducción. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto al uso de medicamentos en la conducción? Susana, Alexis también sé que algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción. Totalmente. Bajo el efecto de las drogas o al haber consumido drogas, ¿qué sucede? Mejora la visión, se percibe mejor el tiempo, se puede presentar un comportamiento impulsivo. Nuevamente C. Muy bien. No me digan que la que viene es C. Pues, con respecto al alcohol en la conducción, ya esto es más extenso. Se ve afectada la capacidad de reacción, la capacidad de interpretación, no se ven afectadas con 2 tragos, una taza fuerte de café. Valdemar y Oscar, claramente con Sandra y Susana, nos dicen que es la A. Muy bien. Ley Emilia, ¿qué estableció como delito?
¿Se acuerdan? Que los conductores que se niegan a realizar alcotest, lesionar gravemente y fugarse. O sea, Diego y Alexis tienen claro que son esos 3 elementos. Súper bien. Diremos que un conductor está bajo la influencia del alcohol cuando presenta una concentración de... ¿Cuánta es la concentración? Susana dice C, Catalina dice A. La Sandra y María dicen A. Liz y María Soto dicen A. O sea, 0,31 a 0,8. ¿Cierto? En realidad es 0,79 en ese rango. Correcto. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es característico de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo? Son en realidad estas preguntas por la negación, ¿cierto? Demuestra autonomía y voluntad para expresar su opinión. Alexis, súper bien. María y Miguelito, muy bien. Siguiente. Si usted conduce a 90 kilómetros por hora y un vehículo lo hace a 100, ¿dónde estará el punto real del cruce? ¿Dónde me voy a encontrar realmente? Ah, dice Oscar rápidamente. Se hallará más cerca del que yo calculé, del estimado, del esperado. ¿Bien? Correcto. La visión de túnel, no se las dije. Pero la visión de túnel finalmente es esta idea de que voy viendo menos a medida que aumento. Liz y María nos dicen ya, la velocidad. No es lo mismo que la ceguera real temporal cuando salgo de un túnel. No, este es el nombre. Que a medida que yo aumento la velocidad, voy viendo cada vez menos en mi visión periférica y eso se transforma como una especie de túnel. Visión de túnel. Correcto. Siguiente. Normalmente, el campo visual de visión periférica, ¿de cuántos grados es? Acuérdense de extendido. Oscar, Eliana, 180 grados. Súper. Y luego, la percepción selectiva. Su nombre lo dice. Seleccionar. ¿Qué es? ¿A qué nos ayuda? ¿No existe? ¿O es en algún mecanismo del cerebro? Catalina y Oscar sí que evita ver lo que no esperamos. Un abrigo oscuro. ¿Cuánto creen ustedes que refleja la luz? Sandra, Alexi, Patricia y Sofía. Pilar, 5. Sí, solo un 5%. Correcto. Al salir de un túnel, o sea, no es efecto de túnel, te va manejando y sale de un túnel. ¿Qué ocurre? La velocidad de los vehículos aumenta, las calles son más peligrosas, o el cambio de luz puede dejarme con ceguera temporal. Miguelito Yumara, muy bien. La ceguera temporal nos deja con ¿cuánto? Capacidad visual en metros. ¿Cuántos metros podría haber? María, Camila, Nicole. Exactamente, su nombre lo dice, ceguera temporal. Entonces, 0 metros. Si no, no sería ceguera el concepto. La perspectiva de densidad de pauta. ¿Qué nos hace creer esto? Que lo que está más junto, ¿cierto? ¿Qué ocurre? B, las líneas más juntas parecen hallarse más lejos. ¿Seguros? Correcto. En esta perspectiva lineal, ¿qué podemos creer? Recuerden el concepto, muy bien, Oscar, Alexis, convergente. Donde convergen las líneas, parece estar más lejano. Y uno de los 5 factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es un factor. A, dice Alexis, creer que se conduce mejor que los demás. Andrea lo apoya, muy bien. Nicole se suma, con Lizzie también. Miguelito dice lo mismo y Lucía también. Excelente, ganamos. Muy bien, correcto. Así que eso es, chicos. Pasó volando. 1 hora exacta. Aún falta mucho, Nicole. Hay que prepararse. ¿Ya? Así que un abrazo a todos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.